tierra? ¿Están contentos? ¿Cuántos vinieron con ganas de aprender una linda palabra? Bueno, vamos a cerrar los ojos, vamos a decirle: Señor, háblame porque escucharte me hace bien. Abro mi corazón para que tu palabra pueda encontrar una buena tierra donde pueda germinar y producir fruto. Prometo recibir tu palabra con mansedumbre. Abro mis oídos espirituales y ayúdame, Señor, a ser un hacedor de tu palabra y no tan solamente un oidor. En el nombre de Jesús, alumbra lo que tengas que alumbrar, corrige lo que tengas que corregir, redarguye lo que tengas que redarguir, rompe lo que tengas que romper, pero no me dejes igual, Señor. Que tu palabra me llene de sabiduría para que pueda seguir creciendo en la fe y en el carácter de Cristo en mi vida. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Recibimos con un fuerte aplauso a las personas que se van a ir conectando a través de SLN Live. Siempre es una bendición separar un tiempo para nutrir nuestro espíritu con la palabra del Señor. Claramente, la Biblia, lejos de ser un libro religioso, es un manual de vida, es una brújula de instrucciones, es un hermoso testamento lleno de la sabiduría del Señor que enriquece nuestros pensamientos, transforma nuestro espíritu, fortalece nuestra alma de manera tal que nos ayuda a ser personas más sensatas, más inteligentes, llenas de conocimiento. Y por supuesto, la palabra del Señor es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, discierne los pensamientos del corazón y claramente nos va construyendo una vida llena del carácter de Cristo, con una mente llena de la luz del Señor. Entendiendo esto, claramente, así como nosotros no nos olvidamos de comer para que nuestro cuerpo tenga nutrientes, nosotros no debemos nunca perder la pasión y el deseo por acercarnos a escuchar la palabra del Señor. Entendiendo esto, he venido hablando ya hace varios jueves un tema que le he titulado Indestructibles, basado en el Sermón del Monte, allá plasmado en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, donde Jesús nos da una serie de instrucciones, de principios, de enseñanzas que harán que nuestra vida pueda estar fundamentada en una roca indestructible, inquebrantable, que es la roca eterna, Cristo Jesús. Y si nosotros prestamos atención a lo que Él enseña en este sermón, no solamente que prestemos atención, si estamos predispuestos a obedecer, claramente la palabra del Señor debe ser no solamente entendida, debe también ser obedecida para que provoque resultado. No tiene sentido conocer lo que dice la Biblia y no practicar lo que la misma nos enseña. La Biblia claramente nos instruye a que nosotros tengamos esa predisposición de obedecer la Escritura, porque es allí donde veremos el resultado de la obediencia. Y bueno, entendiendo esto, Jesús dice que básicamente construir una vida de fe indestructible está basada en la obediencia a lo que Él enseña dentro de este sermón. Y comienza Jesús diciendo que para construir una vida indestructible, en primera instancia, tenemos que ser pobres en espíritu, que no tiene absolutamente nada que ver con hacer un voto de pobreza material. Está relacionado a la humildad y a la codependencia total del Señor, un reconocimiento de humildad, sabiendo que sin Él no somos nada, pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Claramente, para una persona que tiene un alto porcentaje de egocentrismo en su interior, escuchar lo que acabo de decir hasta suena chocante. Pero para quienes realmente han experimentado la pobreza en espíritu, se han desprendido de la egolatría, para ellos claramente codepender de Dios no es un acto de humillación, es un acto de sabiduría, de sumisión y de entendimiento. Después Jesús dice que
también es muy importante entender que dentro de este caminar de fe no todo será color de rosa. Habrán momentos muy difíciles, habrá momentos de mucha tristeza, de mucha adversidad, pero que nosotros debemos confiar que en esos momentos donde quizás las lágrimas comiencen a rodar por nuestras mejillas, donde en ocasiones pensamos que la situación es tan fuerte que no tendremos ningún tipo de consuelo para poder sobreponernos a esa situación, el Señor dice: bienaventurados son los que lloran, porque ellos no serán abandonados, ellos serán consolados por el Dios eterno. Continúa diciendo el Señor y dice, bueno, para la construcción de una vida de fe indestructible es importantísima la mansedumbre. Ella nos ayuda a enfrentar los conflictos sin perder el control de las emociones, nos educa en la práctica de saber poner límites sin faltar el respeto. Claramente esa mansedumbre es lo que nos proporciona a nosotros esa capacidad de poder esperar en Dios, de reaccionar en el temple del Espíritu Santo. Dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. A Moisés, que era el hombre más manso de la tierra, en un momento determinado decide golpear la peña, la piedra, que es una representación, según el Nuevo Testamento, de Cristo. La golpeó 2 veces y claramente ese acto de no controlar su impulso de bronca, de impotencia ante la murmuración, la queja continua de todo un pueblo que ya le había colmado la paciencia, pues Dios le dijo, ahora por ese acto de impulsividad descontrolada, no vas a entrar a la tierra que yo te prometí, la verás de lejos, pero no ingresarás a ella. Imagínense qué frustración después de 40 años de haber aguantado tanto a gran parte de ese pueblo que se quejaba por todo. Y ya cuando estaba quizás un poco más cerca de alcanzar esa palabra profética, lastimosamente ahí, donde más necesitó Moisés aplicar la mansedumbre, se quedó corto. Y así muchas veces nos pasa a nosotros, abortamos muchas veces grandes promesas de Dios por ser impulsivos, impacientes, desesperados y carentes de mansedumbre. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Viste que un momento de impulsividad puede tirar por la borda lo que te ha costado tanto construir? Eso ha pasado muchas veces. En un momento de ira descontrolada, la gente pues aborta grandes promesas y bendiciones del Señor. Claramente el Señor dice, bienaventurados son los mansos. Y Jesús, diciendo que aprendiésemos de Él muchas cosas, pero en particular 2, que tiene que ver con la humildad y también con la mansedumbre. Dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que, entendiendo eso, Jesús nos proporciona también otra enseñanza, otro principio que es vital para la construcción de una vida de fe indestructible, y nos dice que debemos entender que la justicia de Dios debe ser algo que nosotros buscamos primeramente ante todo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo sumergido en la injusticia, en una generación que vive en total desacople con la justicia del Señor. Y eso hace que muchas veces nosotros nos decepcionemos de la gente porque confiamos mucho en su justicia. Pero claramente el Señor dice, no, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia de Dios. Porque en este mundo esperar justicia de los hombres que lastimosamente se corrompen, se llenan de un montón de situaciones en su interior que no les permite ejercer la justicia con equidad. Y entonces claramente el Padre nos dice, si ustedes tienen hambre y sed de la justicia de Dios, no sufrirán lo que gran parte de la humanidad sufre, que es decepción de la justicia. Eso lo podemos ver una y otra vez en nuestros países. La gente ya no cree en la justicia y dentro de esa incredulidad mete a Dios en ese potaje, dirían los cubanos. Como que bueno, es injusto,
Porque esa injusticia que me ocurrió, si Dios fuera justo, no lo hubiese permitido. ¿Sí o no? Entonces, en esa impotencia de sufrir la injusticia de los poderosos aquí en la tierra, de no tener las herramientas para ir y prenderlo a fuego en vida. Viste que a mucha gente le causa impotencia. Dice, pero encima soy cristiano, ni siquiera le puedo devolver una cachetada. Ni siquiera puedo ir a asesinarlos porque fueron injustos conmigo. Entonces la gente dice, bueno, ya que yo no puedo hacer lo que realmente quiero hacer, por lo menos le pido a Dios que haga justicia por mí. Pero ¿cuál es la justicia que nosotros le pedimos a Dios que haga por nosotros? Que descienda un rayo y que lo parta al medio a esa persona que hizo una injusticia. ¿Viste esa gente que dice, no, yo lo perdono, pero sé que hay un Dios en los cielos? A saber lo que pasa por el corazón y por la mente de esa persona mientras está diciendo, yo tengo a un Dios en el cielo. ¿Sabes lo que está diciendo? Ajá. Entonces, le tengo buenas noticias para aquellos que tienen hambre y sed de justicia. La promesa del Señor dice, porque ellos serán saciados. No serán avergonzados los que confían y esperan en la justicia de Dios. Claro, a medida que uno se va adentrando dentro de esta serie de enseñanzas que Jesús nos proporciona para construir una vida bien fundamentada en la roca eterna, en la obediencia a estos principios, hasta suena muy bonito, ¿sí o no? Oh, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Cuántos dicen amén? Levanta sus manos, di amén. Bienaventurados los mansos, porque de ellos es la tierra por heredad. Oh, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos verán a Dios, serán saciados. Claro, cuando nosotros romantizamos todo esto y lo llevamos a una plataforma solamente de conocimiento cognitivo, de saber lo que dice la Biblia, y la gente se emociona, ¿viste? Porque yo le podría poner tiza a todo esto y podría despertar en ustedes las fibras más poderosas de las emociones. Y todos van a decir, amén, amén. Oh, mirá, estoy erizado. Claro, acá el problema es que a la hora de practicar la humildad en espíritu, se nos complica la cosa. Ahí se va complicando. A la hora de enfrentar una tragedia, una situación difícil, adversa, lejos de nosotros esperar el consuelo del Señor, vamos y lo ponemos al Señor en el sillón del acusado. Why you permit this? ¿Por qué tú permites esto en mi vida? ¿Dónde tú estás? No. A mí me causa a veces hasta risa cómo veo a la gente que se para delante de Dios, pero pedazo de carnita con hueso. What's wrong with you? ¿Qué es eso de que un simple mortal se pare delante de Dios y le diga, ¿dónde tú estabas? ¿Por qué tú permitiste esto? Pero eso no tiene sentido. Claro, vuelvo y les reitero. A ver, suena muy bonito cuando uno dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero ¿cómo reaccionas cuando te enfrentas ante una injusticia? Entonces, acá la idea no es que uno se emocione con la promesa. Acá la idea es que uno se cuestione cómo reacciono yo ante las diferentes situaciones que me está proporcionando. Porque lo que está enseñando Jesús básicamente es, si tú obedeces esto, vas a tener la recompensa de esto. Entonces, todos nosotros deseamos ser parte del reino de los cielos, pero para ser parte de él, tienes que claramente ser una persona humilde en el espíritu. Todos deseamos en un momento difícil ser consolados por Dios, pero bueno, para ello, cuando estemos llorando, no tenemos que apuntarle con el dedo al Señor. Todos deseamos claramente recibir la tierra por heredad. Todos deseamos conquistar las promesas que Dios trazó para nuestras vidas, impresas en su palabra, pero para ello tenemos que ser mansedumbre, tenemos que ser mansos. Claro, nosotros es fácil decir, yo soy manso. Levántame la mano los que son mansos. Ninguno. Padre, ninguno es manso acá.
Ninguno es manso, Padre, claro. Porque, a ver, no sé cómo decirlo en español. It's very easy decir que uno es manso. Said that we are mansated. Claro. Acá el problema suscita cuando alguien, porque, a ver, ¿cómo nos damos cuenta que somos mansos? Cuando viene alguien a agredirnos. No, pastor, yo soy manso mientras no me busquen, pero si me buscan me van a encontrar. Así cualquiera es manso. Entonces, el Señor está proporcionándonos principios hermosos que no solamente deben ser oídos, estudiados, también deben ser aplicados, deben ser principios obedecidos, porque es allí donde vamos a ver el fruto de nuestra fe. Estoy cansado de ver personas alrededor del mundo que están frustradas en cuanto a su vida de fe, porque dice, yo siento como que la vida se me pasa y también las promesas de Dios nunca veo que se establecen en mi vida. Escucho testimonios de personas que Dios le hizo esto, que Dios le hizo aquello, que Dios le hizo lo otro. Sin embargo, en mi vida es como que todo sigue igual y lo que es peor, en ocasiones hasta no me va peor que antes. Claro, lo que pasa es que hay gente que dice, no, yo tengo mucha fe. Sí, pero que la fe no se demuestra por lo que decimos. La fe se demuestra por lo que obedecemos. ¿Qué es fe? Obedecer lo que Dios me manda hacer, sabiendo que esa obediencia a lo que Dios me manda hacer va a tener una recompensa. Y Jesús lo deja claro aquí. ¿Quieres ser parte del reino de los cielos? En el reino de los cielos ya todo es. En el reino de los cielos claramente hay sanidad, hay provisión, hay eternidad, hay perdón, hay gloria, hay unción, hay gracia, hay favor. Mire cuántas cosas gloriosas hay dentro del reino de los cielos. Pero bueno, para que nosotros podamos entrar en él, fluir en él, hay que despojarse de toda egolatría. Ahora, lo que Jesús continúa enseñando en relación a este sermón tiene que ver con la misericordia, un tema medular en la Escritura y muy poco practicado en la actualidad. Tenemos una tendencia nosotros los humanoides, como que nosotros gestionamos que la gente tenga misericordia de nosotros, pero cuando nosotros necesitamos aplicarla hacia otros, ahí como que ponemos ciertos requisitos. Queremos que la misericordia que nos proporcionan a nosotros sea incondicional, pero la que nosotros le proporcionamos a otros está muy condicionada, ¿sí o no? Entonces el Señor dice lo siguiente en el capítulo 5 del libro de Mateo, versículo 7, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y esto es tremendo, porque la misericordia cumple un rol sumamente importante en la comunión nuestra con Dios. Porque no se puede hablar de misericordia cuando nuestro corazón no se prepara para ser perdonador. Entonces, ¿por qué le digo que una persona que no ejercita la misericordia, se perjudica la comunión que esa persona tiene con Dios? Porque dice la Biblia que si nosotros no le perdonamos a nuestros semejantes sus ofensas, tampoco Dios nos perdonará a nosotros. Ahora, la pregunta del millón es esta. La pregunta del millón es: ¿Dios es perfecto? A ver, no me responda por inercia. ¿Dios es
perfecto o Dios es imperfecto como uno de nosotros? ¿Qué es lo que hace que Dios sea diferente a nosotros? Dos cosas pero muy marcadas. En primera instancia, que Él es eterno, nunca tuvo un nacimiento ni jamás tendrá una muerte. Él es eterno, Él es infinito, nosotros somos finitos, y Él es perfecto. Nos creó de forma perfecta, pero el pecado nos imperfeccionó. Entonces, ¿qué sucede? Ese Dios perfecto decide tener misericordia de seres imperfectos. Acá el problema es que estos seres imperfectos son muy osados. En ocasiones suelen no tener misericordia con otros seres semejantes a Él que son imperfectos. La pregunta que suele surgir en estos momentos es: si un Dios perfecto tiene misericordia de seres imperfectos, ¿quiénes somos los seres imperfectos para no tener misericordia de otros seres imperfectos? Y yo me parece que estoy descubriendo el agua tibia. No son 2 días lo que llevo caminando con el Señor, tampoco es una locura de años, poquito más de 2 décadas. He ido descubriendo ciertos factores y me he dado cuenta que la gente que por lo general guarda rencor y se le dificulta otorgar misericordia, son personas que saben, reconocen que son pecadoras, pero no tan pecadoras como otros. No se atreven a decir que son del todo buenas, pero son buena gente. Y eso hace que se pongan en un lugar que es muy peligroso. Que es muy peligroso. Porque el no tener misericordia de otros a nosotros nos pone en un lugar incómodo. Porque si nosotros no tenemos misericordia con nuestros semejantes, imperfectos como nosotros, ¿cómo yo voy a esperar que Dios tenga misericordia de mí? Si vamos a leer más adelante que la Biblia dice: con la misma vara con que medís a los demás, vas a ser medido. Entonces, somos crueles, exigimos todo el peso de la justicia con aquellos que nos ofenden, pero somos ovejitas, somos el gato con bota cuando el que está en la silla del acusado somos nosotros. Por alguna curiosa razón tendemos a pensar que el pecado que practicamos nosotros o el pecado que cometimos nosotros es pura inocencia, debilidad humana, distracción, equivocación, estar en el lugar incorrecto a la hora incorrecta. Pero el que comete el otro es perverso, premeditado, diabólico. ¿Sí o no? Entonces, la falta de misericordia hace que nuestra vida se estanque, hace que nuestra comunión con Dios se corroa, entra en una descomposición nuestra comunión con el Señor, porque Dios espera que nosotros seamos misericordiosos como Él es misericordioso. Ahora, claramente, nosotros debemos profundizarnos en este término, preguntarnos si realmente somos misericordiosos, si es una virtud espiritual que nosotros pues practicamos sin ningún tipo de problema. Si yo le hago una pregunta a los que están sentados, a los que me están viendo a través por el internet, ¿usted se considera que es una persona misericordiosa? Padre, te pido que no vengas en los próximos 24 horas, dale chance a esta gente que se meta en la misericordia. A ver, esto es muy interesante. Por no
desarrollar, por no practicar la misericordia, a mucha gente se le ha cerrado el cielo. Es que hasta es un acto de insensatez el no tener misericordia, porque la vamos a necesitar en algún momento. Vamos a necesitar que alguien tenga misericordia de nosotros y vamos a necesitar que Dios también tenga misericordia en algún momento. Por eso que en la oración del Padre Nuestro, Jesús comienza a dar una serie de principios que deben incluir en la oración, como el reconocimiento de la paternidad celestial del Señor, como el reconocimiento de no utilizar su nombre en vano, sino que su nombre sea adorado, como el deseo ferviente que debe nacer en el corazón de todos los hombres y mujeres de Dios, de querer que el reino de Dios venga a su vida, que su voluntad sea establecida en nuestras vidas. O sea, es una serie de condimentos que debe llevar la oración genuina del hombre y la mujer del Señor. Después dice, bueno, es una relación de codependencia. El pan, Señor, de cada día, dánoslo hoy. Pero no es casualidad que en esa oración cotidiana de ir a su presencia a pedir la provisión, de pedir que se haga su voluntad, de adorar su nombre, de reconocer su paternidad celestial, de clamar que su reino, su gobierno gobierne nuestras vidas, no es casualidad que en el epílogo de esa oración modelo, en la parte final, el Señor diga, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Es decir, el Señor decide tener una relación con nosotros por medio de Cristo, a sabiendas que nosotros permanentemente, todos los días, tenemos que ir a su presencia a pedirle perdón por nuestras faltas, por nuestras ofensas, ¿sí o no? Bueno, entonces el Señor dice, ustedes tienen que prepararse porque todos los días van a tener que perdonar a alguien, van a tener que proporcionarle misericordia a alguien. Y ahora claramente, déjeme, porque hoy día me he venido con ganas de predicar, porque claramente yo estoy ahora dando un enfoque, una cara de la misericordia que tiene que ver con el perdón, que tiene que ver con la reacción que nosotros tenemos con aquellos que nos ofenden. Y allí quiero básicamente detenerme un par de minutos, nada más. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo reaccionas ante quien intenta degradarte, menospreciarte, ofenderte, que te quiera hacer bullying? O sea, tú tienes que preguntarte. Si usted dice, no, pastor, a mí el que me las hace, me las paga. Yo no descanso hasta que no le haga algo peor de lo que me hizo. Claramente. Y hay gente que dice, no, pastor, Dios sabe que yo no soy así. Yo no es que me voy a ir a vengar de la persona, pero que se la guardo acá adentro. Yo se la guardo. Sí, la gente piensa que guardar la ofensa que alguien le hizo es como diciendo, que sufra el desgraciado. Por eso que siempre me gusta darle este ejemplo de esa persona que se quería vengar de aquella persona que lo ofendió. Entonces agarró y se preparó un vaso de agua con cianuro y agarró al que lo había ofendido y le dijo, mirá, este es un vaso de veneno, mirá, sufre desgraciado. Y se lo tomó. Así es la falta de perdón. Tomarse un vaso de agua con cianuro y esperar que le haga efecto al agresor. El agresor va a seguir vivito y tú vas a estar rencoroso y envenenado y mucho más próximo a la muerte que el que te ofendió. Pedro tenía, me parece, alguna situación con el perdón.
Pedro, decía, bueno, a ver, ¿cómo es la situación con el perdón? Quiero que seas más explícito, Señor, porque al final, hasta 7 veces, o sea, para yo más o menos saber, explícame, Señor. A un hermano que me ofende, ¿hasta cuántas veces? Porque bueno, 1, 2, 3, 4, hasta 7, ¿verdad? Y él mismo le quiere dar la respuesta al Señor. Le dice, hasta 7, ¿verdad? Y Jesús le dice, no, no te digo hasta 7, te digo hasta 70 veces 7. Aparte que no está diciendo cuántas veces debo perdonar a los hermanos o a la gente que me hace mal. Dice, no, al hermano. O sea que si son 70 veces 7, si sacamos la matemática hispana, son 490 veces por hermano. Por hermano. Diga conmigo, ajá. Así que si perdiste la cuenta a las 183, 184, tienes que comenzar de vuelta de cero. Si aprendemos a aplicar la misericordia, si somos gente misericordiosa, estamos destinados a ver la misericordia de Dios en nuestras vidas todos los días. Y quien camina bajo la misericordia de Dios, camina bajo cielos abiertos. Ser misericordiosos nos hace parecernos más a nuestro Dios. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona está siendo misericordiosa? Bueno, por 2 pilares fundamentales que expresa la misericordia. Tiene 2 caras, les dije recién, de una moneda. Es la misma moneda, pero tiene 2 caras pero muy marcadas. La primera cara tiene que ver por cómo reaccionamos ante las ofensas o la gente que no nos ama. ¿Cómo reaccionamos? Vamos a ver qué dice la Biblia en relación a esto. Dice el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 27 en adelante, lo siguiente: pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Cuántos aman a sus enemigos? Ninguno. Bueno, Padre, vas a tener trabajo en el corazón de many people here. Escuche cómo el Señor comienza diciendo, yo creo que para los oyentes, para la comunidad judía de aquellos días, escuchar esto era pero muy chocante. Ellos estaban acostumbrados a oír ojo por ojo y diente por diente. O sea, para ellos el vengarse hasta era parte de la ley. Sin embargo, ahora Jesús hace unas modificaciones y le dice, no, ahora hay que amar a su enemigo. Claro, vos escuchás esto, a ver, vos predicás esto en una sinagoga hoy y le decís a esa comunidad judía, muchachos, lejos de ustedes buscar el exterminio de los gazatíes y palestinos, el Señor Jesús nos recomienda amarlos. Sería muy confrontativo para ellos. Bueno, pero no crea usted que será menos confrontativo pararse dentro de una mezquita y decirle, hermanos queridos musulmanes, amen a sus enemigos. Y lejos de andar planificando ataques terroristas y perpetrar ciudades enteras buscando el horror y el terror, les recomendamos que amen a los israelíes y a los judíos. Ámense, de hecho, suelten las armas los dos y péguense un abrazo en salud de la ONU.
Claro, usted dirá, bueno, pastor, pero usted está hablando una situación de amor a una escala bastante elevada. Estamos hablando de que son milenios los que esta gente lleva odiándose y peleándose. Y bueno, capaz que usted lleva 20 años sin hablarse con su tío, con su compañero de trabajo. A su ex le desea la muerte. Ustedes me hacen decir cosas que yo no tengo que decir. Pero no me quiero detener mucho acá porque creo que no hace falta ser un teólogo para entender esto. El Señor dice, a ver, la primera cara de la misericordia es cómo reaccionamos, cómo actuamos ante las ofensas o la gente que no nos ama. El Señor sigue diciendo, haced bien a los que os aborrecen. Diga conmigo, por tu vida. Y yo que pensaba que era misericordioso. Bendecid a los que os maldicen. Pero no, ya está. Esto es imposible. Claramente, para tu carne y para mi carne, para tu humanidad, para mi humanidad, it's impossible. Pero en el fruto del Espíritu Santo es posible. Nosotros podemos ser misericordiosos si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. O sea, el Señor está poniendo una serie de aplicaciones para con nuestros enemigos, aquellos que nos maldicen, que el Señor sabe que nuestras propias fuerzas humanas no lo podemos ejercer. Es por eso que dijo, no los dejaré huérfanos. Yo oraré al Padre para que os envíe el Espíritu Santo y Él estará con ustedes y en ustedes. La Biblia dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que podamos ser llamados hijos de Dios. Él ha derramado su Espíritu Santo. Su amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que nadie puede decir, no, yo no puedo amar como Dios ama. ¿Cómo no vas a amar como Dios ama si el Espíritu Santo ha venido a ser morada en tu corazón? Y si ha venido a ser morada, y bueno, pero entonces, pastor, ¿qué? ¿Usted me está diciendo que sin el Espíritu Santo no hay forma? No, no hay forma. Porque la carne es vengativa, la carne es traicionera, la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Lo puedo decir? Esta enseñanza es tan importante para nuestros días porque hoy hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente prometiéndole a mucha gente que tiene una fe no bien fundamentada y le hace creer que lo mejor está por venir cuando tal vez sus corazones están totalmente carentes de misericordia. ¿Se dan cuenta? Yo podría en esta noche pararme y decirles prepárense porque el 2024 el 2024 van a ser 12 meses de aceleración. Entonces todos los resentidos dicen, esa palabra es para mí, es para mí. Bendecid a los que os maldicen y orad por lo que os calumnian. O sea, cuando alguien dice mentiras acerca de ti, el Señor te dice, tírate de rodillas y pídele a Dios que lo bendiga. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome de lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Algunos, mi hermano, se dejan andar hasta por $1. El hermano me pidió $1 para el café del domingo y el otro domingo se lo pedí y se ofendió y se dejaron de hablar por $1, mi hermano. Digamos, bueno, fue $1.50, pero por $1.
Dice, no, pastor, yo perdono ofensa, pero que me devuelva la guita. Que me devuelva la plata porque yo con eso no juego, pastor. Para. Y hay gente también muy perversa que cuando lee esto dice, la Biblia dice que tú me tienes que perdonar. No, la Biblia dice no debáis a nadie nada. O sea, a ver, una cosa es al que le deben y otra cosa es al que debe. Al que le deben Dios le dice perdónalo, pero el que debe le dice paga. Pero para que se evite todas esas cosas, diga conmigo, la plata no se presta. Vamos, mira que tenés al lado y decirle, yo no te voy a prestar nunca. Ahora, si yo te pido, tú me tienes que prestar. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Acá lo que está hablando, damas y caballeros, está hablando del robo. Que vos vas caminando en un momento determinado, alguien te dice, dame toda la ropa, dame esto, y vos por hacerte el guapa, a mí no me vas a robar, ¿para qué te me costó? Anda a trabajar, vago. Pum, te puede meter un tiro, te puede meter una puñalada, ¿sí o no? Entonces, la ropa se recupera, las zapatillas se recuperan, la cartera se recupera, las tarjetas de crédito se recuperan, la vida no. Entonces, ¿qué hace el sabio? Le da todo. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada de ello, y será vuestro galardón grande, y seréis llamados hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Damas y caballeros, la misericordia es un vivo reflejo de que el amor de Dios está fluyendo en nuestra vida. Por eso que es muy importante todos los días pedirle a Dios que nos perdone y que nos ayude a perdonar. No seamos insensatos, no ganamos nada con vengarnos, no ganamos nada con albergar resentimiento en el corazón, no ganamos nada con maldecir a quienes nos maldicen, no ganamos nada con ofender a quienes nos ofenden. Pero si amamos a nuestros enemigos, si hacemos el bien, tendremos un grande galardón de parte del Señor, porque cuando somos misericordiosos, estamos siendo buenos representantes de su amor. Hablamos de que Dios es misericordioso. Dice el Salmo 103:8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dice el Salmo 86:15, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. El Salmo 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. El Salmo 57:10 dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Hebreos 4:15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La misericordia nos recuerda
que seremos medidos con la misma vara con que medimos a los demás. Santiago 2:13 dice, porque juicio, vamos a tocar a tu vecino, a ver, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Lucas capítulo 6, versículo 37 y 38 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahora, quiero detenerme un par de minutos para enseñarles cómo actúa el misericordioso ante las necesidades del prójimo. Dijimos que tenía dos caras la moneda, ¿verdad? Una es cómo reaccionamos ante la ofensa, ante la gente que no nos ama, ante la gente que nos odia. Y la otra cara de la moneda de la misericordia es cómo reaccionamos, cómo accionamos ante las necesidades. Hay gente que no tiene problema con perdonar, con renunciar a la sed de venganza. Son personas muy tranquilas en ese aspecto, pero a la hora de proporcionar, de accionar ante la necesidad de alguien, son bastante mezquinos o son bastante insensibles. ¿Se entiende? Entonces, la misericordia no solamente se deja ver por cómo reacciono ante quien me ofende, sino por cómo reacciono ante la necesidad de alguien. Esto es muy importante. Recuerdo en el año 2023, cuando pues todo se había cerrado y entró dentro de mi corazón una inquietud tan fuerte que me sentí tan impotente, porque en ese momento de tanta incertidumbre, nosotros comenzamos a llevar pequeñas bolsitas de alimentos a los ancianitos que estaban claramente amenazados con este virus desconocido, ¿sí o no? Entonces, como todo se están muriendo la gente, veíamos a la gente en China tirada en la calle, en Ecuador tirada en la calle, en Italia tirada en la calle, los hospitales abarrotados de personas. Entonces, claro, los viejitos estaban asustados, los hijos no podían ir a verlos. Entonces nosotros aprovechamos que estamos haciendo una labor social que por alguna curiosa razón nunca vino a nosotros acá a la esquina a nadie a decirnos, ustedes tienen que permanecer en sus casas. Claramente nosotros teníamos la iglesia abierta, entonces llevábamos ciertos alimentos, íbamos a comprarlo acá a un lugar y ahí preparábamos bolsitas. Y entonces un día yo le dije al Señor, Señor, qué situación tan terrible, y comencé a llorar porque veía que se estaba yendo de las manos todo y muchos viejitos hasta se estaban poniendo muy tristes y algunos hasta morían más que nada por la tristeza de saber que podía ser sus últimos días, ¿sí o no? Esa depresión, esa angustia, y más que las noticias te daban y te daban y te daban, ¿viste? Parece que Bill Gates tenía que vender todas las vacunas. Entonces, se me chispoteó. Entonces, cuestión es que, damas y caballeros, Dios abrió el cielo sobre esta esquina. Y lo que comenzó siendo un clamor para que Dios nos proveyera algo más para poder llegar a más ancianitos, terminó siendo en un granero de bendición donde se acumulaban kilómetros de vehículos, gente del norte, del sur, del este y del oeste, viniendo a buscar la provisión, y Dios haciendo salir el sol sobre miles de personas, que hasta el día de hoy nosotros seguimos trabajando en esa dirección. Entonces, el mundo tiene que ver que nosotros no somos insensibles a la necesidad de aquellos que están pasando por momentos críticos. Por muchos años se contempló a la iglesia del Señor como, en la iglesia solamente es pedir y pedir y nunca dan nada. Nadie podrá decir eso de Sanando las Naciones. ¿No somos perfectos? Claro que no.
No somos personas que no cometemos errores, somos seres imperfectos. Pero de algo todos podemos estar seguros. Nadie podrá señalar a esta esquina y decir, ahí te sacan la plata. Al revés. Todos los que puedan señalar esta esquina dirán, en ese lugar siempre hay una bendición para compartir. Y no lo digo para jactarnos, ni para vanagloriarnos. Lo digo porque el Señor en ese aspecto nos ha enseñado y nos sigue enseñando y nos seguirá enseñando a que la misericordia no es algo opcional. Debe ser un ejercicio obligatorio. No es una sugerencia. Sed. Esa palabra sed no es una sugerencia. Sed es un mandato. Sed misericordiosos, como también vuestro Padre Celestial es misericordioso. Entonces, en Sanando las Naciones, nosotros trabajamos para que ese fuego de misericordia siga fluyendo en nuestras vidas. No podemos ser creyentes insensibles. No nos puede dar lo mismo ver que un vecino, una vecina, alguien que esté pasando una dificultad, nosotros miremos y decimos, bueno, algún pecado habrá cometido para que esté en esa condición. Porque muchas veces queremos camuflar nuestra falta de sensibilidad ante la necesidad de otros, ¿sí o no? Entonces, esa insensibilidad ante el dolor de otros se está apoderando de muchísimas personas en estos tiempos. O sea, estamos tan enredados en nuestro mundo, luchamos tanto para que nuestro círculo íntimo, para que nuestra familia esté bien. Después, si los demás están muriendo, si los demás la están pasando mal, a mí me tiene sin cuidado. Mientras yo y mi casa estemos bien, pues está todo tranquilo. No. La persona que está llena de Dios vela por la necesidad de otros. No tienes que ser millonario para ser dadivoso. Tienes que ser compasivo, misericordioso. No tienes que tener $1 millón en el banco, no tienes que tener un gran lunch en tu oficina para compartir con ese que recién llega y que tal vez no puedes llevar porque está pasándola. O sea, la plata que junta le alcanza exclusivamente para poder pagar la renta y los biles, y de repente vos lo ves que están todos comiendo y esa persona no está comiendo. No tienes que ser millonario. El misericordioso está dispuesto a partir la mitad de la hamburguesa con aquel que no tiene. ¿Se entiende? El misericordioso es una persona que no elige con quién va a tener compasión, porque eso se llama calculación, eso se llama interés. Personas que dicen, bueno, a esta me conviene ayudarla en un momento determinado porque tiene pinta, tiene uña de guitarrero, tiene uña de guitarrera. De repente esta la pega con algún negocio o algo. Imagínate que si yo soy bueno ahora, imagínate aquella mujer que atendía a Cristiano Ronaldo en el McDonald's que le regalaba McChicken. Así cuenta la historia, que había una mujer que le regalaba. Imagínate ahora. ¿Se entiende, verdad? Una persona misericordiosa no anda mirando, o sea, no hace misericordia selectivamente. Porque la misericordia es algo que por lo general Dios, en su buen sentido del humor, nos manda a tenerla aún con aquellos que no nos caen del todo bien. Por eso es que a la hora de enseñarnos misericordia, porque parece ser que un principal le quería preguntar al Señor cómo era eso de la misericordia, quería agarrarlo al Señor, quería hacerle una trampa con la pregunta. Y Jesús, muy sabio, claramente le cuenta una parábola, y en esa parábola le enseña lo que realmente es la misericordia. Y dice así la Biblia, en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Claro, el tipo quería, exacto, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, claro, a la hora de amar al prójimo, la pregunta que surge es, Who is my proxim? Who is my proxim? Próximo. Claro, esa es la pregunta. Porque él se moría porque le dijera, no se te ocurra decirme ahora que mi prójimo son los samaritanos. Se llevaban muy mal los samaritanos con los judíos. Y no me vas a decir que mi prójimo son los paganos. A ver, si tú me mandas a tener misericordia y amar a los de mi raza, a los de mi pueblo, y bueno, convengamos que tampoco voy a hacer tanto sacrificio, al fin y al cabo, pues es mi país. Ahora, no me mandes a amar. Por eso que le pregunto, dice, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús, sabio, comienza a contar una parábola y mete dentro de esa parábola a un buen samaritano, cosa que para un judío, que alguien dijera que un samaritano era bueno, o sea, un buen samaritano, no que la persona era buena, sino una persona con virtudes misericordiosas, era como mojarle la oreja. Entonces, escuchen esto que es interesante. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, sacerdote del pueblo judío, ¿verdad? Y dice, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, es decir, a un urgent care, no sé cómo se dice en español, a una sala de emergencia. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, al enfermero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús hace una pregunta ahora, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces hay gente que cuando ve un necesitado se cruza de vereda, no le ayuda, no lo bendice. Esto es muy importante. El sumo sacerdote, un sacerdote que pasaba por ahí, cuando vio la situación, habrá dicho, bueno, porque dice que había un hombre que descendía de Jerusalén hacia Jericó. Pues no te dice de qué etnia era, de qué raza era. Simplemente que era un hombre. Quizás pasó, lo vio, se dio cuenta que tal vez no era judío y dijo, no, este no es mi prójimo, no tengo por qué ayudarle. Otro quizás vio y como el levita dijo, no, mira, está medio ensangrentado, nosotros no podemos tocar nada con sangre. Y prefirió sus rituales religiosos por encima de la ayuda. ¿Sí o no? Entonces la pregunta es, en esta noche, para ir terminando lo que Dios está enseñándonos, ¿cómo nosotros reaccionamos ante el ofensor? ¿Somos misericordiosos? ¿Cómo nosotros reaccionamos ante la necesidad de alguien? ¿Somos misericordiosos? Este samaritano, claramente no se acercó y dijo, no lo conozco, a saber, capaz que fue un ajuste de cuenta. Él vio que alguien estaba en una necesidad, moribundo,
y que tenía la posibilidad de ayudar. La pregunta que todos debemos hacernos es, ¿nosotros somos semejantes a ese samaritano? ¿A nosotros se nos conmueve las entrañas por ver a otra gente sufriendo? Seamos sinceros. Viste que la gente hoy día, como está tan acostumbrada a ser... Exacto. Sí, viste que uno va viendo noticias, ¿verdad? Y entonces una noticia mala va cubriendo la otra, va cubriendo la otra. ¿Quién se acuerda ahora de la guerra de Ucrania con Rusia? De los muertos, del corredor, de las niñas que fueron llevadas como trata de personas porque todos los hombres se quedaron peleando en la guerra. ¿Quién se acuerda de eso? Nadie. Hace 3 semanas atrás todos estábamos escandalizados. Se viene el apocalipsis, están atacando a Israel, el reloj profético de nada, ya la gente se lo olvidó. Ahora están masacrando, están haciendo una limpieza étnica en Gaza. Nadie sabe nada. Ahora va a aparecer así, y van apareciendo nuevas malas noticias, y llega un momento donde nuestro corazón, ¿qué pasa? Se insensibiliza. Hoy día la gente puede estar viendo cómo alguien se puede estar muriendo y lejos de ayudarle, se quieren sacar una foto. Le graban y dicen, mire, se está muriendo, se murió. ¿Pero por qué no llamaste a la policía? Porque o llamaba a la policía o grababa. Es triste, es muy triste. Y cuando a alguien se le ocurre, en no pocas ocasiones, tener un gesto al parecer de misericordia, muchos lo hacen con la intención de que la gente vea y si su nombre sea exaltado. Lo benévolo que son. Entonces hay que tener, mis hermanos, mucho cuidado. Claramente debemos pedirle a Dios que nos ayude a ser misericordiosos como Él, a ser benignos. Y la benignidad tiene que ver con el trato, cómo tratamos a quienes la Biblia dice que son malos e ingratos. Debemos ser benignos. Entonces, diga conmigo, la misericordia que brindamos a nuestros semejantes revela la dimensión de gratitud que tenemos hacia Dios. Quiero invitarle a que se ponga de pie y vamos a leer estos pasajes bíblicos que están en Tito, capítulo 3, versículo 2 en adelante. A ver, ayúdame a leer un poco. No deben calumniar a nadie, es decir mentiras acerca de los demás. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, la segunda parte de esta primera estrofa está direccionado más que nada a las mujeres. Y tienen que evitar pleitos. Los hombres dicen, gloria. Mira los hombres. Mi amor, digo amén o no. Acá en Sanando las Naciones queremos hombres de verdad. Y tienen que evitar pleitos. Habla, Señor. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia.
nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas, Óscar Gómez, en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Si Dios es misericordioso, ¿cómo nosotros no vamos a ser misericordiosos? ¿Qué le parece si pasamos el vacuum sobre nuestro corazón esta noche? Quizás hay personas aquí que dicen: pastor, yo tengo que perdonar. He venido teniendo en mi corazón algunas cosas que sé que me están perjudicando en mi relación con Dios. Perdone, mi hermano, perdone, mi hermana. Al fin y al cabo, el más beneficiado va a ser usted. Quizás alguien tiene que perdonar a un amigo, alguien tiene que perdonar a alguien que lo ofendió, a un papá, a una mamá, a un abuelo, a un tío, a alguien que tal vez le hizo cosas feas. Al fin y al cabo, lo que pasó no se puede borrar, pero sí se puede perdonar. La otra vuelta escuché un pensamiento muy lindo que decía: lo que no puedas olvidar, perdónalo. Porque perdonar no es olvidar, perdonar es sacar de nuestro corazón lo que contamina nuestra alma. Es limpiar la casa. Yo no conozco a nadie que vaya a agarrar toda la basura de los vecinos y la meta dentro de su casa. Si una persona hace eso, tiene un problema psíquico. ¿Sí o no? La basura que se va almacenando en el interior de nuestra casa, ¿qué debemos hacerla? Embolsarla y sacarla. Y cada 2 o 3 veces a la semana pasa el basurero y se la lleva. Bueno, a veces somos tan pulcros con la limpieza de nuestra casa y tan sucios con nuestro corazón. El olor de nuestro hogar se puede manipular con un buen fabuloso con olor a lavanda. Pero qué baranda sale del corazón que está lleno de resentimiento. Sale pudredumbre. Entonces, el resentimiento, el deseo de venganza, las ofensas guardadas en el corazón nos proporcionan la imposibilidad de que Dios actúe a nuestro favor. Nos cierran el cielo. Pero qué lindo es perdonar. Qué lindo es ser misericordioso. Qué hermoso es hacer el bien. Eso nos proporciona la bendición de caminar bajo cielos abiertos y parecernos a Dios. Le invito a que cierre sus ojos y en esta noche, Señor, te queremos dar gracias por la palabra que has ministrado a nuestro espíritu. Gracias porque es sumamente necesaria, Señor, la misericordia para ser buenos representantes tuyos en la tierra. Señor, te pedimos que nos perdones si en ocasiones hemos pagado con la misma moneda, hemos hecho la misma maldad que nos hicieron, hemos maldecido a quienes nos han maldecido. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos hecho de nuestro corazón una guarida de rencor. Ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos, Señor, a ser personas íntegras, transparentes. Ayúdanos a proteger y a cuidar nuestro corazón, a perdonar a aquellos que nos ofenden, nos odian, nos calumnian, nos maldicen. Ayúdanos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea quien dirija nuestros pasos, nuestros pensamientos. Y Señor, también te queremos pedir perdón si hemos sido insensibles, si nos hemos descuidado en la práctica de la misericordia en acción, de ayudar a aquellos que la están pasando mal, de aquellos que están en necesidad. Señor, ayúdanos a ser personas dadivosas. Ayúdanos a ser personas que no nos encerremos en nuestro propio mundo, sino que
podamos tener esa virtud de ir por la vida buscando hacer el bien a quienes más lo necesitan, independientemente si conocemos o no conocemos a esas personas. Mi Señor, en el nombre de Jesús, queremos ser buenos embajadores de tu reino, buenos representantes de tu amor. En el nombre de Jesús, te damos gracias por sanando las naciones. Gracias y ayúdanos a caminar conforme a tu voluntad en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos, denle el mejor aplauso al Rey.